Ahora estamos Ahí. todos, ¿no? Así es. Somos 4. Sí. Ujú. Yo no conozco, excepto a la Vivi, no conozco a las otras 2 personas, así que me voy a presentar brevemente. Yo me llamo Carolina, soy psicóloga clínica, lectora más que nada. Cuando era un poco más chica, la universidad me mató un poco el amor por la lectura, porque tenía que leer mucho de cosas que no me interesaban tanto. Y después lo he ido retomando como los últimos 4 años más o menos, 5 años. Y también escribo, tengo un librito publicado. ¡Oh! Wow, Era objeto de este club, ¿no? vaya. ¿Ah? Era objeto de este club, ¿no? No sé, porque es de poesía, porque en esa época escribía poesía. Ahora estoy incursionando más en los cuentos, no he publicado nada todavía, excepto un cuentito que ganó en un concurso. O sea, no ganó, sino que quedó entre los que publicaron en un librito. Un Eso es orgullo ganar. también. Eso es ganar. No, pero eran como 70 cuentos los que quedaron en el libro, así que, no, como 40. Así que tampoco, bueno, pero ya no voy a echar para abajo, es un orgullo para mí. Y ando muy en la bola de decir que sí a las invitaciones, así que cuando la Vivi me dijo fue como, ya, sí. Con la Vivi nos conocimos en el colegio, estudiamos en el mismo liceo. Ese es mi tema. Cualquier pregunta estoy disponible. Bueno, mucho gusto. ¿Ah? Mucho gusto. Po. Ujú. Gracias, el gusto todavía no sé si es mío porque tengo que conocerlo un poquito más. Pues Oh, qué Dios, así como me cayeron mal estos weones. Ah, bueno, perdón. pena Estaba muy dando. idea. Sí. Si pueden contarme un poquito quiénes son, porque solo Bueno, sé yo soy súper. Diego, somos amigos con la Vivi de la U y me gusta leer, más que nada. Siempre me he mantenido leyendo. Cuando he tratado de escribir, la verdad no me ha salido mucho. Pero me gusta mucho leer. Durante harto tiempo perdí el hábito y hace un rato ya estoy tratando de rehacérmelo y creo que lo he logrado. Entonces, bueno, pensé que este era una bonita idea como para obligarse a leer. ¿No? Benito, yo soy Así que, Vladimir. Ah, perdón, faltaba. Ah, ya. Yo soy Vladimir. También me gusta leer mucho. Escribo, pero en general mi escritura es una pelea constante con gente de internet. ¿Sí? Como pelearme con gente que defiende em, el terraplanismo, cosas como esas. Y disfruto como escribiendo bonito en contra de esa gente. Hace un tiempo borré las redes sociales y ese vacío existencial necesitaba llenarlo con algo. Eran las drogas o un club de lectura. Así que escogí el club de lectura. y cogiste la peor idea. La peor idea, Escogiste la opción menos inteligente. menos inteligente, por supuesto. Y eso, yo estoy convencido que de alguna manera la identidad del grupo se traspasa a quienes lo componen, entonces el hecho de que ustedes estén leyendo el mismo libro que yo me dan muchas más ganas de leerlo. Y veamos qué sale ahora. Interesante, yo tengo muchas ideas y yo creo que esas ideas podrían complementarse y podrían enriquecerse con lo que ustedes tienen que decir sobre el libro. No sé quién quiere partir Dale, con esa ronda de conversación. En unos 2 minutos. dale. Pues. El que propone, pues. Ah, ya. Entonces, yo tengo 4 temas y un subtema de lo Ya. que yo pude captar del libro. ¿Ya? ¿Quién quiere venir después? Va a ser muy breve, muy breve. Entonces, los temas Ahora que... les voy a compartir mi pantalla. Con un PPT. Sí, va con un PowerPoint. A ver, lo que me pasa a mí son 4 cosas. Primero, el tema del paso del enamoramiento al amor. ¿Sí? Y yo creo que el puente es el conocimiento. Y quiero detenerme en esa idea, en el conocimiento. Lo segundo es la presencia de la muerte. Y creo que cruza la novela. ¿Sí? No me voy a tener la idea de los amores contrariados porque es como muy obvio, como estamos muy encima. Las capas que están debajo me parecen más interesantes. Lo tercero, el viaje como una metáfora de cambio. ¿Sí? Y por último, la sabiduría de la edad. ¿Ya? Entonces, lo primero, el paso del enamoramiento al amor. Em, Se suele decir, por lo menos en el conocimiento popular, que hay un periodo de desenamoramiento,
cuando uno conoce a la otra persona, termina de desenamorarse. Y por eso, mientras más fresco estén y se casen sin conocerse, puede resultar mejor, para bien o para mal, pero con el tiempo tú te vas dando cuenta de quién es verdaderamente tu pareja. Y en ese proceso te desenamoras. ¿Sí? Por eso había un dicho popular, por lo menos, no conocer demasiado a tu marido es bueno, porque de esa manera mantienes la inocencia del amor. ¿Ya? Yo creo que esa es una idea equivocada, ¿ya? Y precisamente yo creo que el amor es el proceso contrario, es el hecho de pasar a conocer al otro. Y por eso el amor se funda precisamente en el conocer y en el tiempo. ¿Sí? Para poner como un ejemplo que todos conocen, matarse a los 16 años con un cuchillo porque tu polola se envenena, no es amor. ¿Sí? Precisamente ese es el ejemplo del adolescente que está, que hoy día estaría con un acompañamiento profesional. ¿Sí? Lo que más se aleja del amor precisamente es no conocer a tu pareja, matarte por ella, tirarte por el barranco, envenenarte. ¿Sí? Como toda empresa humana valiosa, el amor toma tiempo. ¿Sí? Y en la medida en que uno conoce al otro, en esos ritos básicos, es lo que uno va construyendo eso que uno puede llamar amor. Y ahí viene una crítica velada al amor romántico. Y ahí yo me detendría también un poquitito, porque está una bajada de lo anterior. Y es que el amor, como es una construcción, se basa en pequeñas victorias día a día, no se basa en una gran narrativa de lo que sería el amor romántico. Y ahí viene una parte de la novela que es bien importante, porque el matrimonio de Juvenal Urbino y Fermina Daza estuvo a punto de romperse por una pelea bien importante, pero bien trivial, que es si hay o no jabón en el baño. Y son precisamente esas peleas, para todos los que hemos estado en relaciones largas, esas peleas son las más importantes. Y las que Y definen, ¿sí? Esa pelea es increíble. ¿Sí? Si uno busca, por ejemplo, em, ejemplos en Jane Austen, uno puede ver la discusión que tienen afuera de la casa. Yo siempre me acuerdo de eso. Charlotte y Elizabeth. Y Charlotte, que es la amiga de Elizabeth, le enrostra el hecho de que Elizabeth es muy ingenua con el amor, porque no toma en cuenta el dinero. Y Jane Austen es una de las autoras que primero pone sobre la mesa la idea de que el amor puede estar fundado en el enamoramiento, pero hay una base material que es importante. Uno también puede ver el hecho del suicidio de Madame Bovary, por supuesto, el hecho de que ella la aburría precisamente lavar ropa. Eso es como yo no he el gran... leído más Bovary y ahora que sé que Ya, perdón, Spoiler, perdón. Ya, perdón. spoiler. Me devuelvo. Entonces, el amor es un proceso y ese proceso está construido por pequeños detalles y uno no puede enamorarse o uno no puede entrar en el amor de un momento a otro, sino que es un proceso largo y en un momento tú te olvidas de precisamente el cambio de no estar enamorado a estar enamorado. Y yo quisiera volver, cuando me toque devolver sobre este tema, voy a dar las claves para identificar por qué estar enamorado es parecido a entender como tu identidad de género. Es muy similar a eso. ¿Ya? Lo segundo, la presencia de la muerte. Em, para un niño la muerte es un rumor. Eso queda claro en la novela. No es sino con la presencia de la muerte que uno empieza a entenderla. Y de hecho, Juvenal Urbino, chico, está con su padre y el padre le dice, algún día tú vas a tener la misma edad que yo. Y en ese momento, ¡pum!, aparece la muerte revoloteando, pero Juvenal Urbino no la escucha, la muerte. Y se va revoloteando por la ventana, porque precisamente nunca la ha vivido, ¿sí? Nunca la ha visto a los ojos. El momento en que Juvenal Urbino se baja del barco, regresando de París, y ve la muerte en el rostro de las personas que estaban muriendo en el mercado, en ese preciso momento se torna la muerte real. Y más adelante en su vida, que es el principio de la novela, él siente la muerte en su propio cuerpo, como pesan sus órganos. Entonces, para quienes hemos tenido la mala suerte, yo creo, de ver morir a amigos muy cercanos, eh, para nosotros ya perdimos la inocencia de enfrentar a la muerte y ya estamos cotidianamente caminando con ella y la vemos y la sentimos cerca. A veces se nos olvida su presencia, pero una vez que ya la vimos
y nos sentamos con ella, nos tomamos un mate juntos, cagamos, porque estamos atados a seguirle el paso y tener siempre presente que viene, está ahí al lado. Yo cuando ando en bicicleta de repente me doy cuenta, la muerte está en la esquina, ¿sí? Si no tengo cuidado, me voy a enfrentar con ella y la voy a mirar a los ojos y soné. El tercer punto, el viaje como metáfora de cambio, pero es muy bonito en la novela que el viaje no es para ninguno de los personajes el cambio real, ¿sí? Ni cuando Juvenal Urbino se va a Europa a estudiar y queda enamorado todavía de la ciudad, cuando Fermina Daza se va a las tierras de su prima, eh, y cuando Juvenal Urbino se va de la ciudad para arrancarse del matrimonio, en ninguno de esos casos el viaje resulta un cambio. El cambio es el tiempo. El tiempo es la metáfora del viaje. Es al revés. No es el viaje como movimiento, desplazamiento de lugar a otro lugar, como lo que te va a ayudar a cambiar, porque tú no eres, sigues siendo tú mismo. Y la clave de la novela es que el hecho de no ser tú mismo no es un proceso que tenga que ver con el espacio, sino tiene que ver con el tiempo. Y uno puede llegar a la conclusión, y esto me encanta de algunos autores que tratan la fenomenología del tiempo, es que uno se presenta frente al tiempo como en una predisposición de mirar hacia el futuro y teniendo a la vista un pasado que está en constante cambio, ¿sí? El cambio es la nota común del pasado, ¿sí? No hay pasado fijo. No es como, yo he escuchado muchas veces historiadores, no, es que esto pasó en tal fecha y esto ya no puede ser cambiado y este es el pasado, ¿sí? Yo creo que es una mirada muy ingenua de la historia, ¿sí? Como si el pasado no tuviera la habilidad de cambiar. Y por último, la sabiduría de la edad tiene que ver, está representada por Tránsito Ariza, por Lorenzo Daza y por Juvenal Urbino. En sí mismo es su propia figura de enseñanza, ninguna de las cuales está basada en el conocimiento. O dicho de otro modo, para mí, y esta es mi experiencia, yo confío mucho más en un abuelo de 60 que un cabro de 30 con 2 PhDs. Porque el weón de 60 años le han pasado más cosas en la vida. Entonces, incluso el weón de 60 que está equivocado sobre algo, su equivocación está fundamentada y enraizada en más cosas que le han pasado en la vida, ¿sí? Y por eso, el cabro de 30 años que puede tener 2 PhD, ser seco y todo, para mí, el tipo ha estado 15 años estudiando el mismo, ¿sí? Y la vida no le ha enseñado tanto. Por eso, Tránsito Ariza es tan aguda cuando entiende que el hijo está enfermo de amor. Lorenzo Daza, en su ignorancia de viejo bueno para tomar, entiende lo que es bueno para Fermina Daza, que es casarse con alguien de la altura de Juvenal Urbino. Un tipo que se pasaba como cuatrero y después como bueno, que tomaba todos los días y jugaba. Ese tipo tenía la inteligencia suficiente para darse cuenta que era lo mejor para la hija. Entonces la edad va sumando, eso se puede volver a ver con ambos, con Florentino y con Fermina cuando ya están más viejos. Pero esas son las 4 ideas. Eh, Podría volver sobre cualquiera de ellas, pero cuando ustedes hagan sus propias rondas, podemos volver sobre otras ideas, pero a mí me encantaría volver sobre la idea del enamoramiento. Eso. Gracias. Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir. Ahora, este es el momento en el que pregunto si el profesor va a mandar el PPT después de la clase. Yo voy a seguir porque yo propuse el libro y porque además es un contrapunto mi experiencia del libro a la experiencia un poco más estructurada de Vladimir. Si es que no les molesta, alguien está ansioso. Preguntar quién lo terminó. Eso no se pregunta, por Dios. ¿Qué dijo? ¿Quién lo terminó? Una pregunta de mal gusto, déjalo. Una pregunta de mal gusto. Me faltó todo el último capítulo. Yo terminé el libro. Leí más que la BBC. Yo tengo ¡Wow! Estoy escribiendo una tesis. O sea, todavía no llegaste a la parte donde llegan los extraterrestres. No. No le cuente esa parte, por favor, no le cuente porque es muy buena.
y como que define toda la historia, pues, ¿cachai? Porque la noción que tienen de amor... Ahí aparece el realismo mágico Claro. de García Márquez, ahí se funda. Y son extraterrestres muy García Marqueanos. Ya. Tengo un amigo que es disléxico y habla de Gael García Márquez. Eso va más allá de la dislexia, me parece a mí. Lo dijo en una disertación en la U, es publicista, amigo mío. Wow. Lo cito. Yo quería hablar un poco de la experiencia de leer este libro, que curiosamente nace de una... Este es el libro favorito de una persona que he estado conociendo, hablando del enamoramiento, pero no llegaba tanto, pero esta persona es colombiana, así es que hay un orgullo nacional, digamos, en esto. Y me dio curiosidad, y justamente el club de lectura fue como un día después de que me dijera que este libro era el favorito, y yo dije, ya, lo voy a leer. Entonces por eso lo propuse al club. Y raya para la suma, como se dice, no me gustó el libro. Por estas mismas ideas de enamoramiento y como que en un momento la prosa me aburrió. El hecho de, creo que repite la palabra amor incontables veces. Es que viene un poco de esta sensación medio romántica de que la palabra amor tiene cierto peso. Entonces cuando la usa para todo, como que, ya. Y fue un esfuerzo terminarlo, porque llegó un momento en que ya no me interesaba mucho qué le pasaba a los personajes, y además que, pucha, no sé si puedo hablar de las últimas partes, porque... Sí, dale. ¿Sí? Hola. Ya. Porque hay un reencuentro entre estos dos amantes adolescentes que es muy satisfactorio para cómo se desarrolla la historia, porque hay un cierre de círculo y hay un reencuentro que considera los cambios propios de la edad, tanto físicos como emocionales, e incluso cognitivos. Pero encontré que era un poco barato, que no era ganado, en el sentido de que tenemos este hombre romántico que espera toda la vida y que de alguna forma yo esperaba que aprendiera, que no porque lucháis mucho por algo o porque esperáis mucho por algo, vaya a conseguirlo. Entonces esta resolución de sí conseguirlo me molestó, así como que de alguna manera esperaba que ella hubiera pasado página para siempre y que se hubiera encontrado consigo misma quizás después de la muerte de su marido, pero encuentra esto. Y es como, lo que sí me gustó es que no podría haber sido antes. No podría haber sido la historia de amor de quedarse juntos cuando chicos, por esto mismo de que el papá sabía lo que era mejor para ella, en términos sociales, qué sé yo. Y ella misma tenía que descubrir cómo sentirse frente a otra persona. Pero no me satisfizo en ese sentido. Y quería hacer algunos comentarios, o después, al final de la ronda, hago comentarios de lo que dijo Lenny. Pero eso como que en mi caso es más vago, como que hay una sensación general de insatisfacción y una experiencia de ya más de lo mismo. Y no me gustó que el protagonista, siento que no es un antihéroe, que de alguna forma García Márquez quiere que seamos empáticos con él de una forma bien tradicional, pero una forma muy machista, si se me permite este feminismo como de quinta ola. La mentira y que las mujeres valoren que mienta, como que diga que es virgen, por ejemplo. Y como su relación con las mujeres la encontré súper asquerosa, y más todavía que al final del libro él tiene un affair con una niña de 14 años a la que le echó el ojo cuando tenía... Sí, yo acabo de leer eso. Y le echó el ojo cuando tenía 12. Y cómo lo presenta García Márquez es como
ella estaba enamorada y en realidad los dos se redescubrieron como personas y todo es tan romántico y es como, weón, tiene 14 años y el weón Yo tiene acabo de como leer eso hoy día en la 30. mañana, fue terrible. Y me gusta como que se presenten estas relaciones que salen un poco de la norma, así que por ese lado disfruté un poco esa historia, pero tengo tantos anticuerpos contra ese tipo de romanticismo que romantiza, valga la redundancia, las relaciones que son tan desiguales en términos de poder, porque ella además depende de él en más de un sentido, es como su No, pupila. pero es terrible porque la gente no se da cuenta porque está tan mal que es demasiada la diferencia de edad como para que la Sí, po. gente se pase Es como todo de cara. nadie puede sospechar, pues nadie piensa nada No, distinto porque es mucho. Y como, ay, no sé, como la forma en que describe la relación sexual entre ellos, como ya. Entonces, como que hay hartas cosas que yo sé que no soy lo suficientemente atemporal como para valorar ciertas cosas que fueron escritas con una mentalidad de hace ¿cuántos años atrás? Demasiado. Esas son mis ideas generales y voy a hablar más cuando comente las ideas generales y específicas de ustedes. Sigamos con la ronda general de puntos principales, ideas generales. ¿Quién quiere seguir? ¿Puedo seguir yo? Sí, dale, Diego, para cachar si aquí funciona mejor. Ya. Diego, cuéntanos. La verdad es que me costó entrarle al libro como para ponerme a hilar fino. Me pasó eso. Pero sí quiero comentar cosas que me pasaron. Para mí, una idea general que me quedó del libro es que yo creo que efectivamente estamos viviendo un cambio epocal, ¿cachai? Y que generacionalmente ya somos muy distintos o no muy distintos, pero bastante, a incluso al momento en el que se escribió el libro. Entonces a mí me quedó mucho la idea de estar viviendo la historia de relaciones de otra época, de sentimientos con los que yo no puedo congeniar, actitudes con las que yo no puedo congeniar, o que hasta ya no puedo entender. ¿Sí? Ya sea respecto de la forma en la que los protagonistas llevan su matrimonio o en la que se vivía este amor lejano. ¿Sí? Como que me pasó eso, grande, en grande. Y lo otro es que en un primer momento, hace mucho tiempo no leía a García Márquez. Y le entré con muchas ganas porque, puta, recordaba de lo feliz que fui leyendo Cien años de soledad o Crónica de una muerte anunciada. Y cuando entré al libro, puta, lo disfruté así a concho. La prosa me tenía encantado. Pero a medida que fui avanzando ya en la segunda parte, me empezó a aburrir, en el sentido que, por supuesto que estaba encantado de esta prosa, pero ya leía 200 páginas de ella, y sentía que la historia no avanzaba en, en tanto descripción. Entonces yo creo que esas son mis ideas generales del libro, que de todas maneras me gustó mucho, pero lo principal fue como no logré conectar con los personajes. Lo leí como una historia linda o qué locura como vivían estos, pero no logré conectarme con Perfecto, clarísimo. ellos. ¿Sí? Mi turno, creo que aquí es el lugar. Ujú. Bueno, lo primero que me pasó es que si no hubiera sido por la propuesta no hubiera leído a García Márquez en mucho tiempo. O sea, yo creo que no lo leo, el último libro que leí fue fue De Amor y todos los demonios, que yo creo que lo leí, puta, me acuerdo volviendo de un viaje, no me acuerdo si estaba en el colegio o en la universidad, pero mucho tiempo atrás. Ese tiempo. Entonces, reencontrarme un poco, y porque además me ha pasado que yo creo que en los últimos 2 años he tenido un descubrimiento de la cultura colombiana, así los amo. Son lo mejor de Latinoamérica, Colombia, aquí en el corazón, me encanta. Entonces, leer a García Márquez es como que sentía un poco rindiéndole tributo a ese cariño que le he tomado a la cultura colombiana y a entenderlo y a que me caen bien, y etc.
Entonces fue genial, y además fue genial porque encontré lo que decía el Diego, ¿cachai? Como una prosa muy rica, o sea, como una poesía en la forma de escribir que hace mucho tiempo no, o sea, y creo que te lo dije, como que bien escribe Gabo, independiente, puta, lo lea a los 18 años o lo lea a los 34. O sea, el tipo me voló la cabeza de verdad. Creo que me pegué, ¿o no? Ah, no, tanto ahí. Sí. Creo que la página 200 me voy a aburrir. Espérame, ¿Ah? No, te vemos impecable, te escuchamos impecable. ¿Me perdieron? Me perdí. No, nada. Te escuchas No, súper no. bien. Nosotros estamos pegados para ti. ¿Ahí? Ahora se pegó. La mufé. Pero mira Está lo escuchando. bonito que ella dijo, se escucha bien, y en ese momento empezó a fallar Ahí la sí. conexión. Fue bonito eso. Es que quizás a ella le estaba empezando a fallar antes. No, yo creo que el decir Pero creo que ya modificó no. el wifi del universo, como que los dioses del wifi dijeron, "Jaja, vamos a cagar a estos locos. Pum. Di, ¿estás? Qué bien está saliendo tu videollamada. Sí. ¿Estás ahí? Viviana. Ahí está. Hola, Ahí. súper. Ahí sí. Ahí sí. Voy a seguir hablando sin video. Entonces, el redescubrimiento de García Márquez fue increíble y lo estoy pasando la zorra leyendo un libro. O sea, probablemente no lo voy a dejar ahora, lo voy a seguir, o sea, lo quiero terminar. Y más con las cosas que han dicho que quiero llegar, ¿cachai? Y sobre, bueno, eso con el tema del estilo, y me da risa un poco lo que comentaba el Vladi, porque ayer llegué a una parte en que fue leer una escena de Jane Austen así mal, de Orgullo y Prejuicio, pero eso sí, mucho menos trabajado que como Jane Austen trabajaba su personaje. ¿Cachai? Entonces, de ahí como que ya empecé, sí, puede ser que en 30 páginas más me empiece a aburrir, pero todavía no ha pasado. Que este juego de, bueno, este doctor que es médico y que es un sábelo todo y lo odio, ¿cachai? Entonces, esa entrada fue como, ya, bueno, esto lo he leído y lo he visto en películas, ¿cachai? Es ¿cómo decirlo? Como un lugar común de las sociedades, como la niña que no es pobre, que es como clase media, que quiere llegar a ser rica porque el papá dice que tiene que llegar a ser rica, etc. Eso, y respecto de los temas, yo creo que los dos temas que más me hicieron clic, o me han hecho clic hasta ahora, ha sido cómo trata el tema de la vejez, como esa cuestión que me quedó mucho dando vuelta, como el olor a viejo, y como el miedo a llegar a ser viejo, y cuando parte con esta idea del suicidio, de, bueno, yo no quiero llegar a viejo y a los 70 años me voy a matar, ¿cachai? Eso lo encontré, o sea, me dio algo, ¿cachai? O sea, me produjo cosas. Y además, cómo trata la muerte, ¿cachai? Así como los olores es una cuestión que no sé, es transversal también en el libro, y cuando alguien se muere o algo así pasa, empiezan a hablar, bueno, cuando se empieza a diluir el olor de la persona que se murió. ¿Cachai? Que es una cuestión que a mí me ha quedado, o sea, yo no tengo muchos muertos en mi vida, ¿cachai? Pero, o sea, cuando se te muere alguien, igual, o sea, es un tema profundísimo, y una de las cosas que a mí siempre me llama la atención de mi primo que se murió, eh, es qué pasa, o sea, qué pasaría cuando dejáis de sentir el olor de las personas, ¿cachai? Como que esa es una cuestión que me ha ido dando vueltas, o sea, siempre lo he pensado, y que además un libro lo trate fue como, ¡poh! ¿Cachai? Así fue genial. ¿Y qué me iba a decir? Ah, y bueno, y una cuestión como más personal que me pegó porque estoy acá y todo el tema, es cuando Juan vino, habla sobre su estadía en París, y como sus recuerdos en París, y como la añoranza de la época en que era estudiante y que estaba en París, y no sé, como que eso también me produjo como imaginarme yo en 30 años más y decir, bueno, cómo era la época en Londres, ¿cachai? Entonces eso me produjo como una mini pena anticipada, dentro de la lectura. Entonces yo hasta el momento lo estoy disfrutando,
no creo que lo deje, lo quiero terminar y porque voy bien, creo. Así que eso. Perfecto, súper bien. Entonces, hecha la introducción general de los temas, voy a partir yo con lo que creo que son las cosas que nos unen y podemos también pelear, que es principalmente, según mi interpretación, la idea del cambio epocal sobre la construcción del concepto del amor. Y segundo, la idea de la memoria, ya sea como nostalgia, como impulso creativo, como la memoria como un impulso que moviliza también, que, que yo creo que es como un círculo en el cual se cierra o comienza en una parte cuando se juntan de nuevo Florentino con Fermina, le declara su amor eterno y esta mina lo manda a la cresta con razones. Y esto termina en el círculo donde se vuelven a encontrar. Entonces, voy a hincar el diente lo primero, porque eso es lo que me parece que podemos disentir mejor. Yo creo que el amor es una construcción social, cultural, que está en una pelea constante hoy en día de hacia dónde va a ir a dar como concepto. O dicho en términos mucho más amplios, como la misma idea de modernidad está cruzada por dos ideas centrales, que es la idea de ilustración, ¿sí? Racionalidad descartiana, racionalidad kantiana, y la idea de romanticismo, ¿sí? Uno puede tomar, por ejemplo, ejemplos de realistas, como Tolstoy, por una parte, románticos como Schiller, y uno puede tratar de ver cómo esa tensión cruza toda la modernidad, ¿sí? Por una parte, los románticos dicen que el mundo no está vinculado, atado solamente por la racionalidad, sino que hay un vínculo que guía a la humanidad completa como historia, como espíritu, y ese es el vínculo de la pasión. Kant dijo, hay que desprendernos de las pasiones, porque nuestras percepciones se ven alteradas por la idea de nuestras percepciones mundanas, ¿sí? Hegel es la idea completamente contraria. No hay nada valioso en el mundo, en la historia humana, que se haya hecho sin pasión. Y ahí la historia de la humanidad choca, ¿sí? Y eso llevado al amor sería la idea de Jane Austen, que yo estoy de acuerdo con Vivi, que describe mucho mejor los personajes, donde ella trata la idea de, en sus novelas, tratar de vincular el amor con una posición social y con una estabilidad también económica, y la idea romántica que desde Shakespeare en adelante nos está persiguiendo, y es que el amor implica dolor, suicidio, y implica un perderse en los sentidos, ¿sí? Yo creo que la novela en ese sentido muestra las dos caras del amor, muestra la construcción que yo digo que es el amor, que es el proceso lento de cotidianidad, de familiaridad con el otro, de conocerse y enamorarse en el proceso. Por una parte, que está representada en Juvenal Urbina, que yo estoy de acuerdo con la idea de alguna Carolina Vigue, que parece una construcción de salida de la nada, como lo que llaman los críticos de la literatura Deus ex machina, que aparece el príncipe azul. Pero no es esa idea de príncipe azul, porque el príncipe azul es una idea pérfida, distorsionada de la seguridad material que implica la vida. Y la seguridad material es importante. Si los que hemos estado enamorados por mucho tiempo nos damos cuenta que en el día a día no todo el tiempo estamos pensando en el otro, sino que tenemos que comprar para el fin de semana, oye, esto te hace mal si hacemos, ¿cachai? Como carne, si salimos el viernes o nos quedamos en la casa, esas cosas cotidianas son la sustancia del amor. Y por otra parte, la idea de romanticismo que está presentada de manera, yo creo, perfecta con Florentino, con todos sus problemas que tiene el romanticismo, ¿sí? Con la idea de, por ejemplo, cómo pierde la virginidad Florentino Asa con una violación. Una mujer lo viola, ¿sí? En el barco. Y la idealiza, termina por idealizar esa violación, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que el amor romántico, como es simplemente abandonarse a los sentidos y habitar
como un éter sobre el cual no hay necesidades materiales, sino solamente el encantamiento por el otro. Yo creo que esa tensión de la modernidad está reflejada en la novela, y ahí tenemos que nosotros decidir cómo hacerlo, cómo construir una idea de amor que sea para nosotros significativa. Y yo creo que, como toda la vida, la cuestión es dialéctica, ¿sí? No podemos optar por una idea de amor racional, me conviene o no esta persona porque tiene cierto dinero, y tampoco por la idea romántica, que vi cómo me hacía ojito en la fiesta y con eso me bastó para enamorarme. Yo a la primera persona le digo que es un materialista radical, que en realidad no tiene conexión con lo humano, que propiamente es espíritu, eso es lo humano. Y a la segunda persona le digo que es una persona que es infantil e ingenua, porque la vida también necesita estar sujeta a las condiciones materiales. Entonces, la vinculación que hacen ellas dos, la idea racional y la idea romántica de amor, yo creo que nos permite hacer una construcción de amor que para nosotros sea importante. ¿Cuál? Yo diría que por lo menos se basa en dos puntos centrales. Uno, que el amor es trabajo, ¿sí? Es una construcción y implica tiempo y implica también sufrimiento. La idea de que el amor no implica sufrimiento también yo creo que es una idea adolescente. Hoy día yo lo escucho en cantantes de pop que el amor no duele, el amor no es una... Si la otra persona te hace daño, ese es el momento para terminarlo. Yo entiendo el punto, ¿sí? Yo no soy ingenuo respecto a la violencia psicológica ni física, pero también o sea, yo entiendo que la idea de como rechazar la idea del dolor implica también una idea eh, de falta de comprensión acerca de lo que implica el amor, ¿sí? Implica la idea de trabajo, constancia. Si tú le preguntas a cualquier abuelo hoy día, ninguno te va a contestar por qué has durado 40 años casado, porque están enamorados. Nadie. Cada abuelo te va a decir paciencia, comprensión, incluso también un poco de ingenuidad autoimpuesta, así como, ¿qué estará haciendo mi marido ahora? Probablemente me está engañando, ok. Pero el punto es que el trabajo que implica el amor implica no rechazar todas estas cosas también que la cultura moderna, que rechaza la idea de dolor, también rechaza la idea de paciencia, ¿sí? De tener que comprender al otro y que de repente, no me quiero escapar con esta parte y no quiero que se me malinterprete, pero incluso las infidelidades, eh, en algún sentido, son un reflejo de la estabilidad del matrimonio a la manera en que lo pensaba Lacan, ¿sí? Lacan, ¿sí? Lacan decía la idea de que la infidelidad precisamente refleja la idea de que el matrimonio eh, eh, era lo real, ¿sí? O dicho con un ejemplo, yo tengo un amante porque quiero que mi matrimonio esté firme, ¿sí? Si yo no tuviera el amante, mi matrimonio no estaría firme y podría incluso zozobrar, ¿sí? No quiero que se malinterprete, no estoy defendiendo la infidelidad, estoy diciendo que Estás exponiendo una idea que existe. una idea que existe, ¿sí? La idea de que yo tengo un amante por el lado y yo la tengo porque jamás querría que mi matrimonio fracasara, ¿sí? Y aquí es donde me gustaría, claro, quizás pelear con ustedes, pero esa es la idea central que yo quiero proponer. La idea entre racionalidad y romanticismo atraviesa la novela y está presentada, personificada en Juvenal Urbino y Florentino Ariza, y yo no sé si... Y además que hay una cosa que yo creo que tiene muy buen ojo en presentarla, ¿cachai? García Márquez, porque el romanticismo, ¿cuándo llega a Europa? ¿Cachai? Como a mediados de la primera mitad del siglo XIX. ¿Cachai? Una respuesta, sí, una respuesta al racionalismo. Exacto. ¿Y cuándo llega la novela? ¿Cachai? A Mm, fines del siglo XIX, porque estamos en Latinoamérica, en ese momento llegaron los siglos. ¿Cachai? mm, Y me gusta que he tenido el tino como de ver eso. entiendo. Y la música funciona igual. El romanticismo llega junto con la pintura como una respuesta al racionalismo, una respuesta también al racionalismo que se expresa en el terror, ¿sí? El racionalismo te lleva al terror después de la Revolución Francesa, y el romanticismo también es una forma de escapar de ese terror, ¿sí? Pero no sé si alguien quiere como comentar esa idea.
¿O está completamente de desacuerdo con lo que acabo de decir? No sé cuál es la parte donde crees que vamos a pelear. Ojalá en alguna idea. No sé, o sea, no peleemos, sino que digamos, hoy sí, tenéis razón. En tu defensa acérrima de la infidelidad, por ejemplo. Por ejemplo, en la infidelidad podríamos pelear, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo en que, yo creo que es un estereotipo acerca de cómo se entiende el amor hoy día, decir que no hay aceptación del dolor o que no hay una valoración de la paciencia, es decir, confianza. Pequeño lapsus. Creo que hoy día hay mayor apertura a terminar algo que no está funcionando bajo los propios términos. Y voy a tirar un poco de Ana Karenina acá, para que me sirva de algo haber leído 1100 páginas, que es una época en Rusia donde el pensamiento es que el enamoramiento es arcaico, donde es el amor planificado, y ni siquiera el amor, es el acuerdo planificado entre personas a las que les conviene hacer este pacto, lo que es moderno. Y es muy curioso porque estamos viviendo en una época donde lo moderno es el amor, dejarse llevar por las emociones, y cuando la emoción se acaba, el amor se cuestiona, por lo tanto se cuestiona el pacto. Es que sí, pues, es como dice el Bradis, al final, la idea de casarse por amor es una idea súper nueva. ¿Sí? De hecho, yo me acuerdo, yo tiraba la talla cuando estaba soltero, porque, bueno, yo estoy unido civilmente, voy a cumplir 5 años con mi pareja, llevamos 3 años viviendo juntos, esa onda. Pero yo me acuerdo cuando estaba soltero, yo decía, qué fácil sería todo si fuera japonés y mis papás me dijeran con quién casarme. ¿Cachai? Porque hasta antes de la irrupción del romanticismo, la idea era esa. O sea, muy lindo el amor, son cosas que se viven en la vida, pero no necesariamente coinciden con tu matrimonio, porque el matrimonio es para formar una familia y tener estabilidad. De hecho, en la novela expresamente dice que ninguno de los dos se casa por amor, ninguno de los dos. Y yo lo entiendo. Y cuando muere y dedica sus últimas palabras a Fermina, también yo entiendo que está profundamente enamorado. Es decir, hubo 50 años de matrimonio y en algún momento se enamoraron. Y por eso yo decía que se parece mucho a la idea de identidad de género que yo decía antes. Porque lo he pensado harto estos días. Y es que el amor es algo, el amor tiene que ser libre, tiene que ser una elección, ¿sí? Pero no es una elección al sentido liberal de libertad, ¿sí? Como yo puedo tomar té o café o me puedo tomar una cerveza. Entonces, tengo esas tres opciones y por lo tanto soy libre. No, esa idea de libertad es chanta. ¿Sí? La idea de libertad que yo manejo, igual es tonto, pero es una idea de libertad romántica, de hecho, de que la libertad se te impone. De alguna manera, uno de repente tiene que ser libre el amor, o si no, no es amor, pero tú no eliges estar enamorado, ¿sí? En el sentido de la elección liberal. Tú te embarcas en una empresa que se llama matrimonio, pareja, unión civil, como quieras llamarle, y en algún momento miras hacia atrás y te das cuenta, chucha, cagué, me enamoré. No sabes cómo, y de hecho si te piden razones, no las vas a poder dar, porque de hecho, dar razones de por qué uno está enamorado implica no estar enamorado, ¿sí? Porque, dicho ya en términos ya más, hablando de Freud y el consciente y el inconsciente, no es una elección consciente, ¿sí? Es una libertad, pero que se te impone a ti como una libertad que es como una necesidad. Y en ese sentido, la identidad de género también tiene que ser libre, porque no puede ser una elección, no puede ser impuesta, nadie te puede decir tu orientación sexual. Es una elección, pero una elección que se presenta como una necesidad. Y en ese sentido, el amor, estar enamorado y tener una identidad de género, se parecen mucho en ese sentido. Pero ¿estás diciendo identidad de género o preferencia como sexual? ¿Orientación sexual? Orientación Yo sexual o estaba diciendo identidad de género y lo Estoy hablando de confundí. identidad. No, yo separo identidad de género. identidad. O sea, si tú te identificas con ser mujer o con ser hombre o todo el espectro posible. Claro, yo estoy hablando de la identidad de género, pero tú puedes extenderla a la orientación y también al deseo. Pero estoy separando deseo con identidad, ¿sí? Entonces, para mí la identidad, que es algo básico como del hecho de ser humanos, por ser
humanos sexualizados, sexuales, yo separo la idea de deseo. El deseo va por un carril, la orientación va por otro y la identidad va por un lado. Y para mí la identidad está relacionada con el amor, como una libertad absoluta, completa, pero que no pasa por una elección racional que uno decide, ¿sí? Y en ese sentido, como no decido, se me presenta como algo que yo no puedo cambiar, ¿sí? Y esto es súper importante porque la manera en que el conservadurismo católico moderno ataca la idea de la identidad como una construcción discursiva, cultural, lo que tú quieres, ¿vale? Pero como una construcción al fin y al cabo, es decir, bueno, entonces yo puedo ser un elefante chino que le gustan los niños y se puede casar con los perros. Así, ese nivel de discusión estamos teniendo que tener como hoy en día. Así como, si la identidad es una construcción y es una decisión, una elección libre, por lo tanto yo puedo elegir cualquier identidad que se me parezca o que me parezca atractiva. Y yo precisamente vinculo el amor con la identidad para decir que es una elección libre, pero no depende de nuestras acciones cotidianas, como si lo sería, por ejemplo, la elección para el mercado. No sé si me explico. Mm. Es una idea bien interesante acerca de del determinismo un poco de ciertas cosas. Y es muy romántico porque ve como al amor romántico, o al enamoramiento en realidad, como algo de lo que no se puede escapar, que ocurre o no Un ocurre. rayo que te golpea. Mm. Claro. Sí, en inglés es fall in love, ¿sí? Y hay una cuestión que Como me caer en las encanta. drogas, caer enamorado. Sí, uno cae Claro. en la droga. Y es bonito en inglés, fall for something, como fall for someone. Fall for, esa construcción, caer, uno puede ser como enamorarte, pero también dejarte engañar, ¿sí? En las dos formas. En el francés también existe, tomber dans l'amour, caerse, ¿cachai? Como que es un caerse que te pega de golpe y no te das cuenta cómo te caíste, pero te caíste, te sacaste la cresta. Yo creo que mi idea de amor es romántica, pero sin los excesos del romanticismo, que implica tirarse por el barranco, mi polola se envenenó, así que me claro un cuchillo, ese tipo de cosas. Yo creo que toda esa gente debería estar con tratamiento y con muchas pastillas, ¿sí? Esa es mi idea de amor, por lo menos. ¿Alguna idea respecto a eso? ¿Respecto al matrimonio? ¿Respecto de la...? Es que, Se convierte en una discusión sobre el amor finalmente. Mm. es que a mí me parece que eso está bien descrito en el libro. ¿Sí? Y me gusta cómo está hecho y lo disfruté. En el sentido de que, por eso decía, para mí es un libro de otra época con la que no, que ya siento tan lejana, con la que no logro identificarme. ¿Sí? Como que no logro meterme en esos personajes. Porque toman decisiones o están obligados a hacer cosas de las que yo estoy alejado. ¿Sí? Pero, pero sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la descripción del enamoramiento de Fermín Adasa con el doctor. Porque si bien no me gusta como parte, pero esa idea de cómo ese amor se trabaja y se construye, y en alguna manera se decide. ¿Cachai? Así como no puedo salir de aquí, pero yo decido enamorarme de este hombre, incluso, o enamorarme de esta mujer. De más allá de haber tomado inicialmente una decisión que era conveniente. ¿Sí? O incluso ni siquiera también se decide, sino que también es algo que les va pasando en la convivencia. Eso lo encontré súper bonito y bien hecho. A mí lo que me pasa con el libro, que un poco lo que dice el libro, y que claro, no lo había pensado así, y que es que probablemente me pasa lo mismo. O sea, como me cuesta ver, o me alata, no sé, ver la historia romántica de cada uno de los personajes. Como que me pierdo más o me llama más la atención las otras historias, como las otras reflexiones. Pero ahora, claro, escuchando ahora hablar y como que igual digo, quizás de repente estoy medio aburrida del tema, ¿cachai? Así como no he reflexionado como al nivel que Vladi nos expone respecto del amor y el enamoramiento y bueno, ese tópico.
Eh, entonces, por eso me quedé un poco probablemente que mi relación con el libro fue, bueno, este tema está bien, se llama Amor en los tiempos del cólera, ¿cachai? O sea, que además es un título muy acorde a nuestra situación actual. No, Eh, pega caleta. pero claro, o sea, la parte amor del título es como, bueno, ya, sí, está bien, ¿cachai? Pero a mí al menos me pasa que no fue el tema fundamental que viene en el libro, a pesar de que se supone que se trata de una historia de amor, ¿cachai? Y volviendo un poco a lo que decía la Caro, también, y hoy día a la tarde un amigo me preguntó como, con cuál de mis flatmates yo me casaría, ¿cachai? Entonces decía, por una cuestión así como pragmática, y porque yo tengo una mente muy pragmática además, nombré, como dije, con el que en verdad la casa funciona bien, ¿cachai? Entonces, ¿qué es el amor bueno? Un detalle, ¿cachai? Como que al final, y si uno piensa en su abuelo, como volviendo a lo que decías tú al principio también, Vladi, eh, que efectivamente muchos de los matrimonios se hicieron por conveniencia, o porque al final el pragmatismo primó, ¿cachai? O sea, como si vamos a vivir toda la vida, porque además ese otro punto, como que nuestros abuelos se casaban para vivir toda la vida juntos, que es una cuestión que hoy día tú lo pensás y decís, chuta, ¿cachai? Así como toda la vida es mucho tiempo. Eh, pero si lo logran por una cuestión pragmática, ¿cachai? O sea, sea por los hijos, sea por conveniencia económica, sea por lo que sea, ¿cachai? Al final es un amor pragmático, amor, o como le queráis poner, pero eso me pasa, como que en general el libro no lo he leído como con la historia de amor que hay ahí, con la historia romántica que hay ahí, ¿cachai? Sino que me fui en otra bola, como los otros temas anexos, y no como la línea argumental de, bueno, esta pareja que se conoció de viejo, o que el que lo persiguió toda la vida y se vuelven a encontrar al final. Sí, está bien, esa es como la historia, para mí, que es la historia básica, ¿cachai? Pero como que no capta mi atención del libro. Y debe ser por lo que dice el Diego, no sé. No, es que, por ejemplo, yo creo, si entendí bien, yo creo que me pasa igual que a la Carolina, po. Porque yo leo la historia de Florentino Ariza, y la verdad es que ese weón me importa un pico, encuentro que es un culiao, y me da Además, lo mismo si a weas le salen bien. además, Y me imagino que cuando el libro se escribió, ese tenía que ser nuestro héroe, pues, weón. De vivir con una pasión tan desbordada que uno lo compadece y quiere que le salgan las cosas bien, pues, y no me pasa nada, encuentro un culiao. Yo lo leí cuando chico y yo me identifico con él. Yo en ese tiempo, a mí me gustaban las canciones de rock, estar enamorado, y que Es el que, amor era lo más bacán y no podéis pasar por la vida sin enamorarte. pero igual Y ahí es interesante cómo leí el libro, ¿a cuándo lo leíste la primera vez? 16, ¿Cachai? Como en plena adolescencia, a leerlo ahora cuando, puta, igual hay camino recorrido, pues, ¿cachai? pues yo estoy leyendo y digo, no, weón, esto no es así. ¿no? Y es cierto, porque como lo que yo he tenido conversaciones con un amigo, tal vez con el mismo, como sobre este mismo tema. Y si yo ahora, a la edad que tengo, pienso cuántas veces he estado enamorado, en el sentido que he sentido amor, de verdad, yo creo que han sido 2, y que son mis 2 relaciones más largas. Pero si yo veo hacia atrás y pienso cada vez que yo pensé estar enamorado, o estaba como esa diferencia entre sentir amor y estar enamorado, estuve enamorado un montón de veces, ¿sí? Pero sentir amor, yo creo que lo he sentido 2 veces. Y ahí conecto con un tema que yo propuse al principio, que es el tema de la memoria, porque yo decía que el pasado nunca está fijo, que la idea de que el pasado está básicamente son fichas que uno va guardando en un estante y que puede sacarlas y mirarlas con la misma imparcialidad que uno las experimentó cuando ocurrieron esos hechos, es una idea ingenua, porque la memoria precisamente está sujeta al cambio presente que mira hacia el futuro. Es como tú te vives tu día a día pensando hacia el futuro y al mirar el pasado, todo ese pasado va cambiando eventualmente. Entonces lo que yo creí en un principio de haber estado enamorado, la verdad que no era amor, ¿sí? O también podía ser al revés, como esto era el amor. Y eso me ha pasado más veces que el hecho de no estar enamorado. Yo cuando estaba enamorado me ha ocurrido, eh,
pero he malinterpretado las señales, ¿sí? Como por ejemplo, yo miro hacia atrás y digo, haber cocinado, no sé, pastel de papas, ese día, ese era el signo del amor, ese. No al estar como mandándonos mensajes a mitad de la noche, ¿qué voy a hacer ahora? Juntémonos, veámonos al tiro, que te quiero ver y todo, que eso es rico sentirlo, pero no, es el hecho cotidiano de cocinar. Ese era el amor. Entonces, el pasado también se va modificando con tu presente conforme a la memoria. Y ahora te doy, por supuesto, la palabra a Carolina. Yo he pensado varias veces en eso porque hay películas que hablan así como esto era la felicidad y no me había dado cuenta, o qué tan válido es decir te amo, por ejemplo, después del sexo en vez de decirlo cuando estás haciendo la cama, ¿cachai? Y yo creo que también es válido lo que uno sintió en ese momento y que uno haya evaluado eso como amor en el momento mismo, aunque uno lo lea distinto después, porque hasta neurológicamente la memoria no es un traer de vuelta, es un reconstruir. Y uno reconstruye de forma como lo está leyendo desde hoy. Pero también creo que hay cierto valor en cómo se vivió, cómo se vivenció. Y eso es como tener la indulgencia también a las personas que uno ha sido, si es que lo vemos como personas que uno ha sido. Es creerle un poco al cuento, es permitirles haber sentido lo que sintieron y haberle puesto los nombres que le pusieron, aunque uno los nombres distintos hoy día. Sí, un buen Carolina, punto. es tétrica en este momento. ¿Mm? Es tétrica en este momento. Solo tu cara y la río de Es solo, Cuando solo una quedan 3 minutos de reunión, cuando cambiemos voy a traer la lámpara, Eso, entonces, para no desaparecer. Voy a yo, hacer ahora. el punto ¿O de no? Carolina sí me gustaría hacer lo mío. Me parece Oye, ¿qué es verdad? agudo, sí. Yo no le resto el valor a esos momentos que fueron, pero sí estoy abierto a que voy a reinterpretar, porque la memoria es una narración, es una novela que uno construye de sí mismo. Y sí, ese momento cuando estaba comiendo el completo y mandando un mensaje, ya, veámonos al tiro, eh, tan valioso como el hecho cotidiano y mundano de hacer una cama. Voy De a lavarse cortar, los dientes, perdón, de lavarse los dientes juntos. lavarse los dientes. Sí. El primer día que te lavas los dientes con alguien es un signo de intimidad ya por lo menos para mí, tan importante como los gestos El más, día en el que te tiráis peos frente a la otra persona, ¿no? por ejemplo, Exacto. exacto, o sacarte una papita del plato, sin Esta preguntar. cuarentena ha sido más larga de lo que debiera. Cuando una persona, hombre o mujer, te saca una papita del plato sin preguntarte, está ahí ya. Eso es una relación. Ya Punto. menos de un minuto. Ya voy a cortar y les voy a dar 3 minutos para que puedan hacer Voy su al baño. Ir a buscar ir al otra cerveza mientras baño, una cerveza, lo que quieran, ¿ya? ¿Algún otro tema porque yo creo que ya el tema del amor le dimos y le dimos y le dimos, Yo creo que esto da para hablar toda la vida, pero por supuesto. quería hacer una salvedad que no se ha hecho todavía, que es esta, que encuentro muy bacán cuando las novelas hacen esto, que a pesar de que no es su tema principal, somos testigos de toda una historia de un país, Sí, porque habla todo el rato como en el telón de fondo acerca de lo que está pasando. Y es bacán porque te ponen como centro una historia que en la historia global que uno aprende en el colegio, qué sé yo, es súper irrelevante. Personas, ¿cachai? Y la parte relevante, la parte que pasa a estar en los libros de historia, acá es una nota al pie, pues, ¿cachai? Pero es una nota al pie cada cierta cantidad de páginas, que se vuelve su propia historia. Y eso lo sí, encontré muy bonito. no solo le da contexto, sino que hay una historia corriendo ahí. Mm. Y que influye en los destinos de los personajes, porque pasan cosas que van cambiando, por ejemplo, ¿a dónde se va Fermina Daza? No se va a parte donde está la guerra civil fuerte, pues, ¿cachai? Es como, ¿por qué se va a Europa? También tiene que ver con una búsqueda de un lugar que no está tan para la cagada como este, ¿cachai? No es cualquier lugar al que te vaya a pasar un par de años de recién casado. Entonces, juega un papel, pues, y eso es interesante que te diga sin decirte. Hay que estar atento un poco, contextualmente. Buen punto. De hecho, yo lo pensaba hoy día, mientras estaba meditando qué decir hoy día.
la novela tiene lugar en el mundo. Y eso le da algo interesante, porque hay novelas que tienen lugar en un mundo posible, pero uno puede tirar fechas y uno puede cruzar fechas cuando dice, yo en mi juventud vi a Víctor Hugo, ¿sí? O sea, ver a Víctor Hugo significa estar en un determinado tiempo, o cruzarse con Oscar Wilde, ¿sí? O la guerra civil acá entre liberales y conservadores. O vivir la pandemia del 2020. O la pandemia del 2020. Uno puede situar la novela. Y El eso cambio de siglo. tiene lugar en este mundo. Y las novelas del futuro también van a hablar de esta pandemia y cómo la enfrentamos nosotros. Y algún pie de página va a decir, y la gente era tan tonta para juntarse a hablar de libros y no estar haciendo o tomando drogas duras en sus casas. ¿Sí? Por lo menos no tan tonta como para juntarse a hablar de libros en una misma casa. Mm. Exacto. Tal cual. ¿Alguna otra idea? ¿No les parece interesante la idea de la... que a mí me llama mucho la atención, el hecho de la sabiduría acumulada en los huesos, ¿sí? Por el hecho de Es que vivir... ¿Perdón? a mí me gusta mucho todo ese tema como está tratado, como los personajes efectivamente crecen y se van haciendo más sabios con la edad, Sí. y eso les da. Pero a la vez es lo bien tratado que está el efecto del paso del tiempo en el cuerpo. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Como que siento que esos dos temas van juntos. Creo también que hay una cosa que pasa en la vida real y pasa en los libros, o en este libro más bien, que sabiduría e inteligencia no necesariamente se correlacionan. Es como la edad te hace más sabio, pero no necesariamente menos weón. Y eso es algo que, por ejemplo, dijiste, Vladimir, el tema de si uno le pregunta a los ancianos por qué están juntos, o cuando le creéis más a alguien de 60 años que a alguien de 30 que tiene 2 PhD. Es cuático porque tampoco nada garantiza que haya más comprensión del mundo, porque hay muchas personas que a medida que van creciendo en edad, se van cerrando cada vez más a sus propias reflexiones. Es como una idealización un poco de la vejez el hablar de sabiduría a veces, pero sí hay experiencia. Y por eso a veces es tan triste cuando alguien más viejo compite intelectualmente o respecto a distintas cosas más, no sé cómo decirlo, pero compite con alguien más joven en weas que tienen que ver con experiencia y que ahí no, ahí le pegan 3 patas, ¿cachai? Ujú. Pero eso es lo que quería plantear, como esta correlación un poco inexistente entre sabiduría e inteligencia, y qué entendemos también por sabiduría, porque hay gente que es muy vieja y no es muy sabia, no es muy referente de nada. Un buen punto. Yo tomaría ejemplos cercanos porque son los que mejor los que puedo dar cuenta así con detalle. Por ejemplo, mi abuela. Mi abuela es el centro neurálgico de toda la familia, compuesta de tías más que nada, donde ella con fuerza y con alto rigor mantuvo junta por muchos años. Una familia que tenía todas las ganas de separarse por distintas partes. Y claro, si tú lo mides como, ¿cómo lo hizo? ¿Sabes? Y uno se pregunta, a ver, ¿fue al colegio? No, la verdad es que habrá llegado cuarto básico, quinto básico, no sé, algo así. Quizás con suerte mi abuela terminó la básica. ¿Sí? Entonces, la idea de que acumular conocimiento y acumular experiencia y acumular sabiduría son cosas que van completamente separadas. Y yo creo que en ese sentido hay una responsabilidad de cada uno de ir transformando todas esas cosas que te van ocurriendo en algo que pueda servir para el futuro, que yo diría como es la clave de la sabiduría. Si uno tropieza de nuevo con el mismo error, entonces no ha aprendido nada. Y por eso Florentino Ariza es un tipo que no aprende, un tipo eternamente adolescente, porque la sabiduría implica mirar el error a la luz de una experiencia que puede resultar positiva. Como, a mí me pasa mucho que de repente pienso, digo, ¿por qué dije estas cosas? Como, ¿por qué fui cruel? ¿Por qué dije esto? Podría haber sido distinto? Y eso, en ese proceso me veo creciendo. ¿Sí? Más que el hecho de
por ejemplo, Juvenal Urbino, cuando vuelven con Fermina y aparece ella embarazada, se da cuenta en el andar de ellos, en su relacionarse, que son personas distintas, el Florentino, y se da cuenta que él no ha crecido. Y yo creo que eso es algo que podemos aprender a la buena o aprender a la mala. La mayoría de la gente lo aprende, pucha, a punta de golpes, pero nosotros estamos todavía jóvenes como para tomar la experiencia del pasado y transformarlo en algo, en algo de sabiduría. Y como dice la Carolina, también hay gente que no aprende, que no se pone en la disposición de aprender de eso. ¿Mm? Que de repente... A mí, yo me acordé del meme, sí, que sale una ciudad del año 3000. La palabra. Los hombres ya están hablando. Termina la idea, no se me va a ir. No, dale nomás, yo ya me morí. Está anulado por el feminismo internacional. Soros. Pero en un reclamo que tiene la razón de ser. No, que de repente sabiduría e inteligencia sí pueden tener entonces una correlación. Porque si vemos al estúpido de Fermino que nunca crece, ¿no? ¿Cómo se llama? Florentino, que nunca crece. Entonces finalmente, y tomando lo que estábamos diciendo, es que tenéis que ser, o sea, para poder lograr una sabiduría, o sea, efectivamente tenéis que ser inteligente para ver cómo o sea, no devolví hueón después, ¿cachai? O sea, en el fondo, ¿ah? Me estáis contradiciendo, Diego, dale tú nomás. No, estoy sacando un corolario de tu afirmación. O sea, que finalmente hay gente que puede... Y de hecho, entonces te estás contradiciendo, Carolina. Oh. Porque o sea, que tú estás entendiendo inteligencia un poco como flexibilidad. No, porque finalmente cómo tomas las experiencias que viviste, o te vuelves hueón, o te vuelves sabio. Y para no volverte hueón, tienes que ser inteligente. ¿Cachai? Entonces finalmente es como tomar la experiencia y te vuelve una persona sabia, siendo una persona inteligente entonces, o te vuelves un adolescente de toda la vida y no aprendiste nada y sigues escribiendo las mismas cartas estúpidas que escribías a los 12 años. ¿Cachai? ¿Puedo? Tienes que levantar la mano, Carolina está moderando en este momento ya. Yo me retiro. No, pero está bien, no quiero tampoco hacer una crítica a lo que pasó delante porque tenía toda la razón. Es que yo creo que entiendo lo que dice la Biblia, o sea, inteligencia así como la inteligencia lógica, matemática, con sabiduría, ciertamente no van de la mano. Y uno conoce un montón de magíster que son en realidad unos sacos de wea. ¿Cachai? O dobles PhD. Sí, pues. A veces pareciera que mientras más grado, más estúpido. Exacto. Sí, weón. El pisco tiene como 40 grados, de hecho. Me deja estúpido. Sí, porque pareciera que hay gente a la que, o sea, el título honorífico siente que le da poder y eso lo termina desarrollando en un saco. Pero efectivamente hay que, como dice la Biblia, hay que tener por lo menos una disposición o una capacidad de aprender de lo que sucede, de lo que a uno le pasa. Y es como, por eso yo de nada te iba a tirar un chiste, como que me acuerdo, no sé si han visto el meme, ese que sale una ciudad del año 3000 y que dice, así sería Chile si los papás se terapiaran. Porque es verdad, no necesariamente la vida, sino que hay que tener una disposición de aprender de la vida para que te enseñe. Si no, uno puede pasar 100 años siendo una buena. 100 años de soledad, dices tú. Y así lo mismo. 100 años de soledad, claro. Estaba rebotando. Claro. Y quedó dando bote y chupete goleado. Creo que a pesar de que el tema del amor es súper amplio, el tema de la sabiduría y de la vejez es más amplio todavía. Porque también interpela de una forma distinta, porque no todo el mundo se enamora, pero todo el mundo envejece, ¿cachai? Si es que seguís vivo, seguís envejeciendo, no hay vuelta. Es como cuando la gente dice,
no me digáis que estoy de cumpleaños porque cumplo un año más, ¿y cuál es la alternativa? No cumplir, ¿cachai? Como, no era muy buena alternativa. Entonces, nos interpela a todos, po, porque habla de qué tan estúpidos estamos siendo, de qué tanto vamos aprendiendo. Y a mí me encanta pensar en mis 20, ¿cachai? Recordar lo idiota que eran algunas cosas, y espero, de verdad que espero que a los 40 y tantos pueda recordar los 30 como puta que era hueona. Siempre espero que haya evolución respecto a eso, ¿cachai? A pesar de que hoy día me siento así como, voy súper bien, ¿cachai? Como que espero que llegue un momento en que diga, mira, las weas que estaba pensando, ¿cachai? Entonces, hay un tema con la vejez y hay un tema con cierta, y por eso decía lo de la flexibilidad, porque para mí la disposición a aprender tiene que ver con eso, y la disposición a aprender tiene que ver con reconocer que uno estaba equivocado, y eso cuesta caleta. Yo, personalmente, Diego, m- Dale m- tú nomás. me encuentro constantemente esa encrucijada de decir como, ay, que era tonto, ya hagamos otra cosa. O hundirme en esa reflexión autoflagelante e intrusiva de decir, pucha, qué lata, qué pena, Y eh, a medida que uno va construyendo sus propias herramientas emocionales, uno va también aprendiendo a lidiar con eso. Entonces, mi experiencia del enamoramiento juvenil, yo la miro en retrospectiva como, sí, hay mucho de lo que puedo aprender, ¿sí? Eh, Fui bastante tonto, como... Hay cosas de las que me siento súper orgulloso, así como cuestiones que hice como grandes cosas, tonteras como viajar de una ciudad a otra, así como de la nada, cosas como grandes que uno dice como, si no lo hubiera hecho, me hubiera arrepentido para el resto de mi vida, ¿sabes? Pero también hay cosas que digo, como, podría haberlo hecho mejor y en ese sentido estoy tratando de aprender constantemente. Pero de que me he pegado con doros grandes, me he pegado con doros, con dorazo. Sí. Y eso la edad también te lo va enseñando. Lo que no me gusta, y con esto termino, es que la, la edad por sí mismo no te da autoridad y no te da validez al argumento, por el hecho de invocar algo que puede ser como la experiencia. Yo tengo la experiencia, pero por sí misma no la valida. ¿Sí? Como, eh, es- escúchame porque yo soy mayor que tú. Para mí es un argumento que no tiene validez universal. ¿Sí? Y tiene un atractivo el hecho de tratar de entender esa experiencia. Yo no, te digo, no salgas con ese cabro porque te es una mala junta. Y yo me pasó lo mismo cuando tenía tu edad, ¿sí? Y en ese sentido, yo vengo de vuelta. Ese argumento me lo sé de memoria porque me lo dijeron miles de veces, ¿sí? Entonces, he tratado como de darle vuelta, como tiene validez por sí mismo el hecho de que mi mamá haya tenido esa experiencia y no me la quiera hacer vivir a mí, o el hecho de tener que vivirla yo de nuevo, es en sí mismo un aprendizaje, ¿sí? Pero ya creo que me estoy yendo por la rama, estoy empezando como a perder, ¿sí? Así que yo creo que con esto ya estoy, por lo menos mis ideas se acabaron, ya. La Vivi había pedido la palabra. Por favor, Vivi. Es que me olvidé, lo siento. No lo Oh, retuve. Bueno, entonces puedo contar algo. Dale, dale. Oye, yo estoy todo lo que se dice guaguito, yo ya me... La cagó. No, lo que pasa es que a mí igual me pegó el tema del envejecimiento, ¿no? mm, Porque yo estoy en un momento personal en el que siento que he envejecido. ¿Sí? Y me lo hizo ver un amigo el otro día en una conversación, que me dijo que después de octubre ya éramos adultos. oh, qué bonito. Y, y que pasan varias cosas. Y como que me pegó el tema del libro, porque en el libro se describe esa sensación de los personajes de darse cuenta que han envejecido. ¿Sí? No sé, yo la semana pasada fui tío, y efectivamente yo creo que lo que pasó en octubre por lo menos me cambió, y yo creo que nos cambió a todos. ¿Okay? Muchas gracias, Vivi. Y siento que en muy poco tiempo dejé de sentirme como alguien joven que estaba como iniciando sus proyectos eh, de manera incluso medio irresponsable, sin saber qué iba a pasar. Y, y en realidad mi amigo me hizo caer en cuenta de eso, y ahora siento que no. Ahora no, esta es la vida que estoy haciendo,
y tengo que cuidar de mi sobrina, y como que mi preocupación respecto de lo que es la situación, como, no sé, como que me siento situado de otra manera. Entonces, como me pasó justo mientras iba leyendo el libro, como que nació mi sobrina, tuve estas reflexiones con mi amigo y iba leyendo el libro, entonces me fue pasando como con los personajes, el ir darme cuenta, mi cuerpo ya no es el mismo, he vivido ciertas cosas, entonces tengo experiencias que me hacen reflexionar de otra manera. Me cayó el viejazo del libro. Lo hice expresamente. El test para saber si estás envejeciendo es empezar a parecerte a tu padre. Lo hice No, pero yo me parezco a mi padre hace muchos años. Lo cual te dice que eres viejo hace ya hartos años, así que esta Sí. como darte cuenta ahora es un efecto tardío de algo que te... O sea, bueno, en fin, no voy a seguir con eso. Como que ahora te estáis dando cuenta. Claro. Pero yo encontré que el libro estaba muy logrado, ¿cachai? A pesar de que hay cosas que no me gustaron, como les contaba, pero en ese sentido lo encontré muy bien hecho. Es como una persona que no ha envejecido no podría escribir ese libro un poco, porque hay una experiencia tan real. Es como si alguien joven escribe un libro así, es como este weón, como, ¿qué onda, cachai? Pero cuando hay alguien mayor, se entiende caleta que ya existan ciertas experiencias con la idea de la muerte, con la idea de la vejez, que ya no son la idea de la muerte ni la idea de la vejez, como dijo Vladimir en un momento, es la presencia de la muerte y es la presencia de la vejez. Y quería decir una cosa antes de que se vaya completamente el tema, que hay un juego doble, y esto cada vez parece más terapia de grupo porque estamos todos revelando como cosas de nuestras vidas para hablar del libro, pero... Bueno, eso habla de un buen libro también, que da para esto. Sí. que yo tengo un doble juego con este darme cuenta de lo estúpida que he sido, pero al mismo tiempo ser muy indulgente con la yo del pasado. Es como, soy súper consciente de que las decisiones que tomé en algún momento era porque eran las únicas decisiones que podía tomar, con el conocimiento que tenía, con lo que estaba viviendo, con la persona que yo era en ese momento. No me gustan mucho los condicionales, los si hubiera hecho esto, si hubiera pensado esto, si hubiera... Porque no, para mí no tienen sentido, ¿cachai? Es como más entenderse que juzgarse. Y lo otro que quería comentar es cuando sale esto de escúchame porque yo tengo más edad. Yo creo que ahí aparece una noción súper cultural que tenemos acerca de la edad y que te dice que esa persona no va a salir de esa idea, de que la edad da cierto conocimiento que se puede traspasar y lo que se desconoce ahí o lo que se trata de ignorar, que no aparece, es que los tiempos cambian. Y la sabiduría que uno va desarrollando, por ejemplo, la sabiduría que yo voy a tener a los 60 años, si es que vivo hasta ahí, va a ser algo que quizás me habría servido fines del siglo XIX, fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Pero no sé si es una sabiduría que realmente tenga aplicabilidad para el 2000 no sé cuánto, matemática. Entonces es como la sabiduría se va desarrollando, pero como hay un dicho que dice que la sabiduría es algo que llega cuando ya no la necesitas, ¿cachai? Entonces es difícil decirle a alguien joven, esto es lo que yo experiencié, cuando no es el mismo mundo. Entonces Pero hay un juego entre lo joven y lo viejo que tiene que equilibrarse un poco. yo pensaba en eso estos días, ¿cachai? Porque justamente por lo que Estoy estamos viejo. viendo, yo de verdad creo que estamos viviendo un cambio de época. Entonces, y el libro me ha hecho pensar pues, en eso, en la sabiduría de los viejos. Y había caído en ese tema porque pensaba que durante mucho tiempo, a mí me da la impresión, cuando pienso en esto, el mundo fue igual o parecido. En cambio, me pregunto si en este momento estamos en un momento en el que el mundo ya no es igual. Entonces esa experiencia efectivamente no te sirve. Y solo porque lo que hay para el frente, para el futuro es una incertidumbre que no se había vivido. O sea, a mí me pasa con eso y lo he pensado harto, sobre todo con lo que está pasando en Chile, sobre, no sé, yo creo que tengo una,
no voy a decir a quién le leí esto, porque va a dar vergüenza, pero sí entiendo, como que Estaba obligada a decirlo. desde que leí a Alfredo Jocelyn Holt con su libro de la historia de Chile, y él comentaba como los pueblos indígenas entendían la historia como ciclos y no como esta cuestión lineal nuestra. Me quedó dando vuelta el tema, o sea, y como que me formó una idea en mi cabeza respecto de la comprensión de la historia. Y lo que está pasando ahora en Chile también me pasa mucho que, bueno, y lo que está pasando en Chile no está pasando solo en Chile, está pasando en el mundo, ¿cachai? Eh, entonces, claro, de repente digo, es la incertidumbre lo que va a pasar mañana, porque somos finalmente la generación que le tocó vivir este cambio de época, pero creo yo que es un cambio de época que sí se ha vivido antes, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, y ahora sí vuelvo al caso de Chile, eh, me pasa que creo que muchas veces en la historia de Chile ha pasado esto de el bajo pueblo que quiere romper con los privilegios y este discurso que lo hemos visto muchas veces antes y que también lo hemos visto y que ha terminado con grandes matanzas. Entonces me da susto. ¿Cachai? A pesar de que yo le sigo diciendo, lo mismo que le dije la otra vez, que yo soy una persona muy optimista y que creo que la crisis va a traer un buen cambio y etcétera, 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 sí me da miedo. O sea, cuando empiezo a pensar más profundamente y empiezo a pensar en que la historia es cíclica y que las cuestiones se repiten, o sea, digo, ojalá tengamos la suerte, la fuerza, el coraje para romper ese ciclo. ¿Cachai? Para decir, bueno, efectivamente podemos crear una nueva sociedad eh, sin que puta, haya una matanza en la escuela de Santa María. ¿Cachai? Entonces, súper interesante el tema de la historia y es un tema que también anoté al principio sobre el tema de la memoria. ¿Cachai? Porque efectivamente, cuando empecé a pensar de, bueno, ¿qué es la memoria? ¿Cómo se cuenta la historia? Y cuando hay gente que piensa que la historia puede ser una cuestión objetiva, yo decir, no, o sea, la historia siempre va a estar contada desde un punto de vista y desde una forma especial de haber vivido hechos históricos y como cada uno lo vivió en sus propias circunstancias, ¿cachai? Entonces, desde la micromemoria de lo que me pasó a mí ayer, a la memoria colectiva de lo que nos pasó hace 10 años, hace 20 años, es una construcción. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido estoy muy de acuerdo también con la idea de Bryce de esta historia media inocente, de decir, bueno, los hechos son lo que son y son nada más que hechos y pueden ser puros, eso es imposible. Es que me encanta la idea, porque le he dedicado mucho tiempo también a pensar acerca de esto, de la idea circular o lineal, ¿sí? La idea lineal del tiempo está fundada por sobre todas las cosas en la idea de progreso, ¿sí? Porque esa es la metáfora geométrica que uno tiene para saber si uno está mejorando, ¿sí? Pero la idea circular está encerrada en todas las culturas. Todas las culturas viven las estaciones del año, viven Claro. los equinoccios. La misma vida te va enseñando de que tus hijos de alguna manera son una copia de tus genes, ¿sí? Y en ese sentido, la idea circular no nos va a abandonar nunca. Y ahí entran filósofos de la historia a ver cómo la historia no se repite, pero rima harto, ¿sí? Y ahí van ocurriendo procesos que se pueden identificar como similares, no iguales, pero similares, y ahí uno tiene que prender las alertas. Pero como siempre uno vuelve al maestro, no es Jesús, sino Marx, em, la idea de que la historia se repite con una finalidad, ¿sí? Y la finalidad es poder dejar ir un proceso histórico, ¿sí? A veces se repite como una tragedia, pero al final, si se vuelve a repetir el mismo hito, al final termina siendo simplemente una farsa del primer momento. La primera vez que nos dimos cuenta que los chilenos estábamos siendo explotados por una clase capitalista, es una tragedia tremenda, y hubo casi guerra civil y un montón de cosas, pero ahora estamos diciendo, bueno, pero bueno, esto ya ha pasado antes, ¿cómo va a pasar de nuevo? ¿Sí? Y en ese sentido tengo harta fe, yo también tengo mucha esperanza del empoderamiento, conociendo el pasado, sabiendo que lo pudimos hacer alguna vez,
lo podemos hacer de nuevo. Pero también es bonita esa idea de que somos una suerte como de versión de nosotros, de nuestros padres y nuestros abuelos y todas las generaciones. Es bonita esa idea. Mientras no sea un círculo eh, tan como predeterminado, porque ahí yo entro ya con problemas, cuando el círculo es predeterminado, eh, ahí yo diría como no podemos casarnos con una idea así de tiempo si no estamos condenados a repetir nuestros propios errores. Pero si miras la idea de circularidad, ya en una tercera dimensión vas a ver que puede ser una espiral. Entonces, vista desde arriba parece un círculo, pero en la verdad es que tú vas construyendo la historia y esto va como una idea de círculo hacia arriba. Y puedes mirar todas las veces en que la historia ha rimado para el pasado, o se ha repetido. Pero, Mira, todo muy bien, pero no me gustó mucho eso de ser una versión de los padres y de los abuelos. Pero eso ya es un tema personal. nos quedan 7 minutos de grabación y quería proponerles, si es que quieren que conversemos ahora, la posibilidad de juntarnos de nuevo, si les gustó la experiencia. O O lo sea, yo dejamos. estoy guau, yo puedo seguir 3 horas más en esta conversación, estoy feliz. Te veo muy cómodo, Diego. Yo no quiero cortarla, sino quiero como proponer como, oye, pero podemos hablar también como de qué queremos leer, si queremos leer de nuevo, si somos un Yo grupo creo que podríamos abrir una nueva sesión Sí, pero a y ver qué viene, para hablar de futuro. un poco para hablar de eso y si es que queda algún tema en el tintero que alguien no haya podido hablar, ya me la estoy dando de mediadora, perdón, pero es una propuesta. Está todo bien. Era el poder. Pero eso, sí, como que abramos otra para hablar del futuro y el tiempo que quede podemos sacar algunos temas que hayan quedado ahí sin discutir. En conclusión, El amor en los tiempos del cólera, un libro pésimo, nadie lo lea. Gabriel García Márquez, ¿quién es? Nunca había escuchado hablar de esa persona y con razón. No, pero si esto es cierre de la experiencia, no me gustó el libro. Esa es mi cierre. A mí me encantó, pero leído desde una perspectiva muy crítica y apreciando la belleza con la que está escrito. O sea, a mí si alguien escribe con la belleza de García Márquez, me da lo mismo de lo que hable. ¿Sí? Puede ser una instrucción para subir una escalera o la instrucción para hacer un pastel de papa, pero el tema es la belleza de la escritura. Eso. Perdón por hablar de nuevo, pero creo que depende mucho de cada uno qué es lo que más queda. Yo soy una persona más de historias que de prosa. Así que me queda más la historia y la historia. Por eso el libro no me gustó por la historia. Pero la prosa es innegablemente joya. Súper. Para mí. Bueno, yo desde ese punto de vista diría que es un libro de otra época. A mí esa impresión me dio. Y leyéndolo con esos ojos es muy satisfactorio porque está muy bien escrito. Muy entretenido de leer. A pesar de que encuentro que Florentino Ariza es un reculeado, no quiero que nada le salga bien. Sí, bueno, en mi caso también encuentro un libro hermosamente bien escrito. Creo que la parte del amor no me aburre, no pensé en eso. Pero sí los temas conexos son temas que yo hace mucho tiempo no me pasaba, que quería, o sea, veía páginas en que quería sacar mi libretita y escribir qué me pasaba a mí con los temas que el libro trata. ¿Qué insisto? O sea, si uno se imagina el árbol completo, si el tronco es el amor, me importa una raja, me aburrió esa parte, como la parte de la historia de amor, pero todos los otros temas paralelos lo encuentro riquísimo. Y por eso quiero terminarlo, porque confieso voy en la menos de la mitad del libro todavía. En 30 páginas más me aburro, pero voy a cambiar mi opinión, pero ahora es esa. Porque se reescribe el pasado, ¿no? Y Además, después decir, era todo malo, ¿no? era todo. Ya, entonces para la otra la tarea es tener el libro pensado. No, ahora lo definimos y ya el Diego ya dijo. ¿Y cuál es el libro? ¿Cómo se llama? Se llama Apegos Feroces de mi tocaya Vivian Gornick. Apegos feroces. Escribir feroces Tiene con 200 Z. páginas, cumple con todos los criterios.
Ya, pero ¿lo tenéis disponible en algún lado? Por supuesto. Ah, fantástico. Ahí. Ya, pues, es para bajarlo. Sí. Tiene un buen Pero no, puntaje. no ilegalmente, espectadores, nunca ilegalmente. Nunca Mm. legalmente. Mm. Todo comprar. ahí, Hay que ahí, ahí. comprarlo. Apegos feroces. Ahí está, edición española. Mm, Ya. Tiene 195 páginas. Tiene 200 páginas. Eso. Al menos la edición en español. Yo En creo que castellano. tenemos que. Perdón, Vivi. ¿Qué estabas diciendo? No, tiene 200 páginas, al menos la versión en castellano. ¿La original en qué idioma está? Inglés. Porque es una gringa. Así que yo por lo menos estoy contento, estoy listo. Y fue una experiencia bonita, así que encantado de juntarme el primer domingo de ahora septiembre. Agosto, ¿cuál viene después de agosto? Septiembre. Ese primer domingo. Y voy a estar ansioso de poder discutir este libro que se llama Apegos Feroces, de Vivian Gornick. Así se llama. El primer domingo de septiembre ya va a estar lanzada la página, así que también les voy a poder mostrar la revista. Para que... Bacán. Sí. Benito. Y ya vamos a haber empezado la campaña de convocatoria, entonces también los voy a tratar de comprometer con un textito por ahí. Entonces vamos a leer ese libro. O sea, yo lo voy a leer, ustedes probablemente no lo van a terminar, pero bueno. Qué agudo el modelo, porque derechamente no lo voy a terminar, pero eso jamás ha sido un problema, por lo menos en mi vida, para poder hablar con propiedad de algo, ¿sí? El haberlo leído. Yo puedo hablar con propiedad de películas que nunca he visto, y lo hago, Las veces que he hablado de libros respecto a los que leí un paper nomás, o que leí una contratapa, con eso está listo. El otro día No leímos sé, también- cuántos ensayos de la universidad no hice citando locos que había citado a otro loco, pero poniendo la fuente original como fuente de mi ensayo. Clásico, tal cual. un clásico. Ya, Ya, cariños, saludos. cariño, Y un nos gusto vemos conocerlos, igual chiquillos. el Sí, primer ha sido un domingo de septiembre. Y nos vemos el primero. Nos vemos el primer domingo de septiembre. Eso. ¿Ya? Ahí está el libro. Ella tiene fotos para Esto todos. debimos leer al principio. ¿Cómo hablar de los libros que no he leído? No se han leído. Eso entonces es la lectura secreta que viene detrás de la lectura oficial. Exacto. Ya. Ahora sí. Nos Chao. vemos. Adiós. Que estén súper Buenas bien noches a todos. Bye en bye. septiembre. Buenas noches, buenas madrugadas.